Entonces, vamos a ir en esta mañana a Gálatas 5, del 16 al 26. Gálatas 5, del 16 al 26. ¿Se me oye bien? Y dice así la palabra del Señor. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Bueno, pues como comentó Miguel este jueves, antes de nada hay que saber, no hay que conocer que esto no está escrito, no fue escrito a nosotros. Pablo no nos escribió a nosotros esto. Detrás de esto hay un contexto. ¿A quién escribió esto Pablo? ¿Por qué lo escribió? Y como sabemos obviamente por el nombre del título, esto fue escrito a la iglesia de Galacia, que son varias iglesias que están situadas en la actual zona de Asia Menor, lo que viene siendo Turquía. ¿Y por qué Pablo va a escribir esto a estas iglesias? Porque es que, si nos fijamos, hay mucho contraste, ¿no?, entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. ¿Por qué motivo va a escribir Pablo esto? Bueno, pues resulta que en dichas iglesias había maestros judíos que estaban imponiendo a los gentiles recién convertidos la circuncisión como requisito necesario para la salvación y para la aceptación en la iglesia. Como tal, Pablo va a escribirles para argumentar en contra de esta imposición, diciendo que si se circuncidan, están viviendo bajo la ley. Y si están viviendo bajo la ley, tienen que cumplir la ley entera. Sin embargo, si viven en el Espíritu, de nada les va a ser de provecho el estar circuncidando, ¿no? Es como nosotros los varones, ¿no? Obviamente, que estemos circuncidados o no, a ojos de Dios, no cambia nada, no sirve para nada. Eso es lo que Pablo le va a decir a las iglesias de Galacia. Y como tal, Pablo tiene que hacer una defensa, primeramente doctrinal, pero también personal, de su evangelio. ¿Y por qué digo que también la tiene que hacer personal? Porque Pablo no era bien visto en la iglesia de Galacia. ¿Por qué? Pues porque Pablo no pertenecía al grupo original de los apóstoles y aparte su mensaje conllevaba que tenían que llevar una vida sin ley. Entonces, claro, a los maestros judíos de la época, imaginaos eso, el choque que le producía, y al no ser parte original de los 12 apóstoles, no lo tragaban, por así decirlo. Por eso tiene que hacer una defensa doctrinal y personal y va a escribir esto a los Gálatas. Y tiene que decirles y recordarles que al creer en Cristo, el creyente recibe al Espíritu Santo y se le imparte vida espiritual mediante la fe y no mediante la obediencia a la ley judía.
Y hermanos, tengo que hacer aquí una aclaración en cuanto a lo de que el Espíritu Santo imparte vida espiritual mediante la fe. Sabemos que mediante la fe vamos a ser salvos, pero ojo, no vale la fe intelectual, no vale decir yo creo y mi vida sigue igual. Como dice Pablo, la fe sin obras es muerta. Tiene que ser, como él dice, una fe viva. Esa fe tiene que producir frutos en ti, tiene que producir cambios. Si tú estás en cierto estado, te conviertes y pasan los años y sigues exactamente igual, perdona que te diga, pero esa no es una fe viva. En tu vida se tienen que ver cambios. Y como comentaba, en este pasaje podemos ver el contraste más claro en toda la palabra entre la manera de vivir del creyente lleno del Espíritu Santo, en el cual podemos ver todos los frutos del Espíritu Santo, y la manera de vivir de una persona dominada por la naturaleza humana, la carne, o que quizá no ha entendido bien todavía qué significa verdaderamente tener fe y qué es lo que conlleva. Por ello Pablo va a decir y va a exhortar a todo creyente que debe andar en el Espíritu y no según los deseos de la carne. La carne pertenece al reino de abajo, al reino en el que nosotros vivimos. Y obviamente es contraria a la voluntad de Dios. Sabemos que el ser humano siempre ha vivido, vive y vivirá en rebeldía contra Dios, a menos que éste se arrepienta, se convierta y venga a creer, ¿no?, en Dios. Mientras que el Espíritu permanece al reino de arriba y busca hacer la voluntad de Dios. La carne, por un lado, representa la debilidad e impotencia del reino inferior, porque ¿qué podemos hacer nosotros en la carne? No podemos hacer absolutamente nada. Y la carne no puede alcanzar por su propia fuerza la vida del mundo de arriba. Mientras andemos en la carne, no podremos conseguir nada, no podremos cambiar nuestras vidas y todo en nosotros seguirá exactamente igual. Sin embargo, el Espíritu representa el mundo de arriba, gracias al cual podemos alcanzar la vida de arriba, la vida eterna, y podemos conseguir todo. Y entendedme, hermanos, cuando digo podemos conseguir todo, no me refiero a un sueldazo, a un cochazo, no, me refiero a conseguir todo en un sentido espiritual. Si nosotros queremos dejar un vicio que tenemos en el nombre del Señor, si vivimos en el Espíritu podemos conseguirlo. Si queremos cambiar que somos rencorosos en el nombre del Señor, podemos cambiarlo. En nuestra propia fuerza, en la carne, jamás podremos. Por lo tanto, Pablo nos está haciendo este llamado a una vida transformada, una vida que refleje el carácter de Cristo en lugar de los deseos egoístas humanos, ya que si nos fijamos, la mayoría de los pecados que son llevados son por una visión nuestra propia egoísta, por el placer del yo y por la gloria del yo. Sin embargo, el vivir en el Espíritu es todo lo opuesto, es menos yo y más Cristo. Y nos centramos como primer objetivo en buscar la gloria de Cristo y no la nuestra. Pero hermanos, qué fácil es, qué complicado es llevar esto a cabo, de decir no a la carne y vivir en el Espíritu. Pongo algún ejemplo. Tengo una discusión con alguien, ¿no?, con mi esposa, con un familiar, con quien sea. Esos momentos que nos entra de ira, de querer gritar, eso en el nombre del Señor tenemos que cambiarlo, porque eso es dejarte llevar por la carne y no por el Espíritu. Y qué difícil es en ese momento decir que no, venirte abajo y controlarte. ¿Amén? Amén. Si verdaderamente queremos vivir en el Espíritu, dentro de nosotros se libra una batalla tremenda, una que abarca toda nuestra persona por completo. Esa batalla es contra nosotros mismos, contra nuestra propia carne, y debemos decidir si rendirnos a las inclinaciones de la carne o, por el contrario, someternos a las exigencias del Espíritu Santo y continuar bajo el dominio de Cristo. Y muchas veces, hermanos, tenemos en nuestra vida tentaciones y decimos que son del diablo, pero muchas veces
la mayoría de las veces diría incluso, no son del diablo, es nuestra propia carne, que es lo que dice Pablo, lo que no queremos hacer hacemos y lo que no queremos hacer hacemos y lo que queremos hacer eso no hacemos, es la carne la que nos da la lucha, no es el diablo, tenemos que luchar contra nuestra carne, hermano. Este conflicto que ocurre dentro de nosotros durará todo lo que dure nuestra vida, ya que en nosotros, aunque seamos creyentes, se encuentran las dos naturalezas. Se encuentra la naturaleza de la carne, la cual es pecaminosa y cuyo resultado es hacer las obras de esta, y la espiritual, la cual es en esencia divina, ya que dentro de nosotros habita el Espíritu Santo, y nos va a llevar a una regeneración, gracias a la cual podemos ir desarrollando los frutos del Espíritu Santo. Y yo pregunto, hermano, si el vivir en el Espíritu nos lleva a ir cambiando poco a poco y a ir viendo frutos en nuestra vida, pero no vemos cambio en nuestra vida, no vemos cambio en la vida de un hermano, ¿cómo estamos viviendo realmente? ¿Estamos viviendo en la carne o estamos viviendo en el Espíritu? En esta mañana me gustaría que a medida que voy compartiendo fuera meditando en tu vida. ¿Cómo estoy realmente yo viviendo, Señor? ¿Estoy viviendo en la carne o estoy viviendo en el Espíritu? ¿Se ven en mi vida las obras de la carne o se ven en mi vida los frutos del Espíritu? Y esta lucha, como he dicho, la tendremos siempre si realmente queremos vivir agradando a Cristo. Si obviamente no queremos agradar a Cristo, no va a haber lucha ninguna, nos dejamos llevar por la carne y ya está. Pero si una persona verdaderamente quiere hacer la voluntad de Dios, tendrá esta lucha toda la vida. Del mismo modo que nosotros tenemos los dos espíritus, las personas, o sea, los dos espíritus, las dos naturalezas, la espiritual y la carnal, las personas que todavía no han conocido a Cristo no tienen estas dos naturalezas, tienen simplemente la naturaleza carnal, no pueden tener la espiritual puesto que no han nacido de nuevo y no han recibido el Espíritu Santo en sus vidas. Por lo tanto, y me meto en el saco, ¿por qué muchas veces condenamos a las personas del mundo, hace esto, hace aquello, hace no sé qué, si ellos realmente no tienen el Espíritu dentro de sí que les dice no hagas esto, no hagas aquello, o haz esto o haz aquello? ¿Por qué en vez de acercarnos y compartirles de Cristo, y no podemos condenarlos tan a la ligera, hermanos? Amén. Y si decimos vivir en el Espíritu, debo advertirte una cosa: cuando realmente estemos intentando hacer la voluntad de Dios y vivir en el Espíritu, va a venir uno a nuestras vidas, el enemigo, que nos va a decir, tratando obviamente de engañarnos, que obedeciendo a Cristo nos estamos esclavizando, porque nos estamos negando a nosotros mismos, estamos negando nuestros deseos más impuros y de la carne, y que si nos alejamos de Él, si nos alejamos de Él, seremos libres. Y te pongo ejemplos de este punto de vista de personas que no son creyentes, que a mí me ha pasado, que muchas veces han venido a mi vida y me han dicho: tu religión no te lo permite ir, por ejemplo, a Semana Santa. Oye, tu religión no te permite estar detrás de un paso, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. No sé si os ha pasado a ustedes. Nos dan la sensación de que somos esclavos, de que no somos libres, pero dejadme deciros una cosa, y es que siempre seremos esclavos, sea del pecado o sea de Cristo, pero en nuestra vida siempre seremos esclavos. ¿Qué es lo que pasa? Que el ser esclavo de uno te va a llevar a la muerte y el ser esclavo de otro te va a llevar a la vida eterna y a una vida bendecida. El ser esclavo de uno te lleva a una vida de miseria, una vida donde sientes un vacío que nada te puede llenar, y el ser esclavo de otro te lleva a una vida bendecida y con un gozo continuo que no se puede describir. Y me vais a permitir poner un ejemplo de una persona que ahora luego hay que ver si su conversión es real o no, pero lo estaba viendo el otro día y me llamó la atención en cuanto a esto, ¿no? Lo del vacío que se siente. No sé si conocéis Daddy Yankee, el cantante, supuestamente se ha hecho cristiano. Pues estaba escuchando el testimonio, ¿no?, que estaba contando en el escenario, y estaba diciendo que tenía dinero, tenía coches, viajaba, tenía de todo, pero había un vacío dentro de sí que nada podía llenar, hasta que conoció a Cristo.
Eso es lo que pasa cuando decidimos dejar de ser esclavos del pecado y pasamos a ser esclavos de Cristo. El ser esclavo de uno quizás te lleve a ver cómo tu familia es destruida. ¿Cuántos casos conocemos de familias que no tienen a Cristo y se divorcian? Los hijos están un fin de semana con uno, un fin de semana con otro, caos en esa familia. ¿Cuántas y cuántas familias conocemos en este estado? Sin embargo, el ser esclavo de Cristo te va a llevar a ver cómo tu familia permanece unida, sea cual sean las dificultades que vengan a tu vida. Y yo te pregunto en esta mañana, hermano, ¿de quién quieres ser esclavo? ¿Del pecado, del diablo o de Cristo? ¿A qué naturaleza te estás sometiendo? ¿A la de la carne o a la del espíritu? A continuación, Pablo les va a decir a los gálatas: oye, ¿ustedes qué pasa? ¿Estáis enseñando y queréis vivir según la ley y la carne? Vale, vivid así, pero os advierto, esto va a traer unos resultados. En vuestra vida van a aparecer unas obras que son las obras de vivir bajo la ley y la carne. Y el Señor en esta mañana nos recuerda, primeramente, qué significa la carne y qué consecuencias trae vivir en esta. Perdón. Si nos vamos al griego koiné, que es se escribió en ese lenguaje parte de la palabra carne se traduce por sarx, S-A-R-X. Esta puede traducirse comúnmente como carne, refiriéndose al tejido físico, a lo que es la carne en sí. Sin embargo, como en la mayoría de los casos, su significado es más complejo y su interpretación varía dependiendo del contexto en el que se utiliza la palabra. Por ejemplo, podemos ver como en Juan 1,14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquí obviamente la palabra carne se está refiriendo a carne como el tejido físico. Pero en el Nuevo Testamento, y en este caso en concreto, suele referirse también no solo al tejido físico del cuerpo humano, sino a un concepto mayor que involucra la humanidad caída. La naturaleza humana marcada por el pecado y las inclinaciones mundanas que son totalmente opuestas a la voluntad de Dios. Cuando se usa en un contexto teológico o moral, a menudo se refiere a los deseos terrenales, a los impulsos pecaminosos o a la inclinación hacia la autogratificación sin consideración por Dios o los demás. Y para aquellos que creemos que el milenio será después de la gran tribulación, no me voy a meter mucho en este tema, pastor, porque entonces... Pero para todos aquellos que creamos que el milenio es después de la tribulación, vamos a poder ver este sarx, esta tendencia humana al pecado, porque el diablo será quitado de en medio. El ser humano ya no tendrá la tentación por parte del diablo. Será todo perfecto y los que queden serán creyentes. ¿Qué es lo que pasa? Que la palabra dice que a medida que vayan pasando los años de ese milenio, habrán seres humanos que se levantarán en rebeldía contra Dios. Y estamos diciendo que el diablo está atado y que no hay diablo que te esté comiendo la oreja, que te esté mintiendo, ni que te esté diciendo nada. Eso es sarx, o esa tendencia al pecado del ser humano innata que tenemos en todo su esplendor. Y como he dicho antes, la carne permanece en los creyentes después de su conversión, que si nos convertimos no quiere decir que ya la vida va a ser rosas. La lucha la seguiremos teniendo. Esa tendencia a pecar seguirá en nosotros hasta el último de nuestros días. Esta carne se convierte en nuestro enemigo mortal. Debemos tener mucho cuidado con vivir según esta, ya que los que practican las obras de la carne, como dice Pablo, no pueden heredar el reino de Dios. Una cosa es que tú peques en un momento puntual, que tú estés luchando por cambiar tu vida, que caigas, que te levantes, pero otra cosa es que estés practicando el pecado, que es que peques, que te dé igual y que sigas en lo mismo. Eso es lo que te va a llevar a no poder heredar el reino de Dios. Por lo tanto, hermanos, debemos oponer resistencia y dar muerte a esa carne en una batalla continua que los creyentes libramos mediante el poder del Espíritu Santo.
¿Y cuáles son estas obras de la carne? Pablo las menciona en los versículos 19 a 21. Gracias, Linda. Y la primera de ellas que menciona, adulterio. El adulterio no solo lo podemos cometer las personas que estamos casadas, el adulterio lo pueden cometer las personas que no están casadas también. Son relaciones sexuales de una persona casada con otra que no sea su cónyuge, o de una persona no casada con una casada. Es decir, yo estoy casado con Carolina, si yo la engaño, estoy en adulterio. Pero si, por ejemplo, mi primo Cristian, que no está casado, tiene relaciones con una persona casada, está cometiendo adulterio. Fornicación, como todos sabemos, son relaciones fuera del matrimonio que no son bendecidas. Dios quiere que las relaciones matrimoniales, como dice la palabra, sean dentro del matrimonio, bajo un pacto que proteja esas relaciones y obviamente cada persona, porque cuántos casos conocemos de personas que tienen relaciones fuera del matrimonio, se han separado y sus almas al final, por mucho que digan que no, quedan dolidas, quedan lastimadas y eso es difícil de sanar. Pero en esta mañana la palabra fornicación es muy curiosa y debemos de tener mucho cuidado con este término, porque no solo los que no estamos en fornicación, en plan teniendo relaciones fuera del matrimonio, podemos estar cayendo en este pecado. Porque ese es el significado básico que nosotros conocemos. Pero si nos vamos al griego, nos vamos a quedar con la boca abierta porque conlleva mucho más. Conlleva, básicamente, toda excitación sexual con otra persona que no sea tu cónyuge, bien con contacto físico directo, indirecto o visual. Del griego, porneia. ¿A qué te recuerda la palabra porneia? Pornografía, efectivamente. O sea, dejando lo de pornografía para un poco más adelante, si yo soy cristiano, yo tengo novia y yo tengo relaciones con ella, estoy en fornicación. Si yo soy cristiano, tengo novia, me beso con ella y nos rozamos y hay toqueteo, fornicación. Si mi novia me manda una foto desnuda y yo ya sabéis, con ella, fornicación. Si yo veo pornografía, fornicación. Pero es que para los casados lo pongo peor todavía. Si nos vamos a Mateo 5, 28, dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, si yo estoy casado y yo veo pornografía, estoy cayendo también en adulterio. Porque obviamente no estoy adulterando de una manera física, pero sí estoy adulterando con ella en mi corazón. Y obviamente si veo pornografía, no es para no codiciar a la mujer, o sea, no es para admirar su pelo, admirar los ojos tan bonitos que tiene, no. Uno cuando ve pornografía codicia a la mujer o al hombre. Tenemos que tener cuidado con este pecado, hermanos. Inmundicia, es decir, pecados sexuales, obras y vicios malvados, incluso pensamientos y deseos del corazón. Por ejemplo, prostitución, promiscuidad, lujuria desenfrenada, homosexualidad. Idolatría, adoración de espíritus, personas, imágenes talladas o confianza en cualquier persona, institución u objeto como si tuviera igual o mayor autoridad que Dios y su palabra. Dentro de la iglesia también podemos tener idolatría, podemos ser unos idólatras. Uno de los mayores ejemplos, el fútbol. ¿Cuántos domingos, jueves de oración o lo que sea, no has venido a la iglesia, por ejemplo, por ver un partido de fútbol, por ver la final de la Champions, un partido de España? Eso es idolatría. El fútbol está por encima de Dios en tu corazón y Dios quiere estar en el primer lugar. Hechicerías, es decir, brujería, espiritismo, magia negra, adoración de demonios, uso de drogas para producir experiencias espirituales, pero yo también te digo horóscopo, tanto que hay muchos cristianos
que dicen, no, el horóscopo es inocente, es simplemente por curiosidad. Pues simplemente por curiosidad estás abriendo una puerta para que el diablo entre en tu vida. Enemistades, o sea, intenciones y acciones hostiles e intensas, antipatía u odio extremo. Pleitos, es decir, enfrentamiento entre dos personas, la cual incluye lucha por la superioridad. Celos, el cual es un recelo que se siente de que alguien no sea arrebatado. Y mayormente esto pasa en las relaciones de pareja. Son un síntoma que revela que vemos a nuestra pareja como básicamente un objeto, como algo que nos pertenece. Nos da miedo que nos lo quiten. Ese miedo es natural, obviamente, pero de ahí a pasar a unos celos y a una actitud ya más agresiva, más controladora, más tal, ya eso es una obra de la carne. Iras, el cual levanto la mano y le tengo que pedir a Dios que quite esto de mí, que es enojo explosivo que se inflama y se convierte en palabras o acciones violentas. Y yo se lo digo muchas veces a mi mujer, que yo estoy normal, ¿no? Estamos teniendo, por ejemplo, una discusión, y a los 2 minutos, me vengo abajo. Y ya estoy detrás de ella, haciéndole tonterías para intentar arreglarlo, pidiéndole perdón, no sé qué. Pero es una obra de la carne y es una obra que le pido a Dios, aquí públicamente, que quite de mí. Porque luego me quedo pensando y obviamente es algo que yo como cristiano, eso no puede estar en mi vida. Contiendas, que es conflicto, disputa o lucha, ya sea física, verbal o emocional, que surge entre dos o más personas debido a diferencias, desacuerdos, opiniones opuestas o intereses contrapuestos. Disensiones, y como cristianos tenemos que tener mucho cuidado con estas disensiones dentro de la Iglesia, ya que son divisiones, conflictos o desacuerdos dentro de un grupo, comunidad o sociedad. Estos desacuerdos pueden surgir por diferencias de opiniones, creencias, intereses o enfoques en relación con ciertos temas, ideologías o acciones. Hermanos, tenemos que dejar, si tenemos alguna disensión con algún hermano, tenemos que dejarlo de lado, porque eso puede llegar a producir divisiones en medio de la Iglesia. Nos estamos dejando llevar por la carne y no por el Espíritu. Amén. Amén. Envidias, lo cual implica un deseo por lo que otro tiene o es, combinado con sentimientos negativos como celos, amargura o incluso malevolencia hacia esa persona. Obviamente es diferente de la admiración o el deseo de emular a alguien en el sentido positivo. Es decir, yo por ejemplo veo a una persona que tiene éxito, que le va bien en su trabajo, yo lo admiro, yo quiero ser por ejemplo como esa persona, ¿no? O dentro de la iglesia, por ejemplo, Miguel, que se le ve que está siempre bien espiritualmente, ¿no? Las palabras que trae, yo lo admiro, yo quiero ser como él, pero obviamente yo no deseo mal para él, no voy a hacer cualquier cosa para fastidiarle. Eso no puede estar en nuestras vidas, hermanos. Homicidios, dar muerte a una persona, borracheras, o sea, deterioro del control físico o mental por las bebidas alcohólicas. Y aquí obviamente podemos entrar en el debate de si beber alcohol es pecado o no es pecado. Habrá aquí quien crea que beber una copa, por ejemplo, es pecado, habrá quien crea que beber una copa no es pecado, pero te digo una cosa, Pablo dice en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Si por tomarme una copa voy a acabar borracho, cuidado. Si por oler una copa voy a acabar borracho, cuidado. Si por tomar una 00 voy a acabar borracho, cuidado. Porque tomarte una 00 a lo mejor no es pecado, pero tomarte una 00 te va a entrar por el cuerpo esa cosita que va a decir, bueno, me voy a tomar mejor una cerveza normal luego. Y otra, y otra, y otra, y acabas borracho como una cuba. Pero te lo pongo un poco más enrevesado también. Si por tomar, por ejemplo, una 00, una cerveza o lo que sea, delante de un hermano que es débil y lo hago caer, cuidado, que ahí estoy pecando, que estoy haciendo caer a mi hermano. Y por último, orgías, la cual en el contexto del Nuevo Testamento no solo se utiliza para referirse
a esas relaciones sexuales entre grupos, tiene un significado un poco más amplio, que se usa para describir comportamientos inapropiados o descontrolados, generalmente relacionados con excesos de tipo sensual o de cualquier otro tipo de placer, como la embriaguez, la inmoralidad sexual, cualquier actividad excesiva y desenfrenada que se aparte de la conducta moral o socialmente aceptada. Por ejemplo, la gente no entiende orgía por esto, pero el típico salir de fiesta, vamos a quemar la ciudad, esta noche vamos a darlo todo, eso no cabe dentro de la vida de un cristiano. Eso es comportamiento descontrolado. Un cristiano no puede tener en su vida comportamientos descontrolados. Con todas estas obras de la carne que hemos mencionado, debemos tener mucho cuidado, ya que el comentario final de Pablo sobre ellas es contundente. Cualquiera que llamándose creyente se ocupa de este tipo de actividades queda excluido del reino de Dios. Es decir, no tiene salvación eterna. No nos engañemos, hermanos, Dios es un Dios santo y quiere que su pueblo también viva en santidad. En esta mañana debemos analizar nuestras vidas para ver si realmente estamos viviendo en la carne y tenemos algunas de las obras que menciona Pablo, porque a lo mejor no las tenemos todas, a lo mejor tenemos una, a lo mejor tenemos dos, a lo mejor tenemos 5, pero debemos analizar nuestras vidas, buscar ese virus que puede estar dentro de nosotros, que pasa inadvertido, y atacarle, y pedirle a Dios que quite eso de nuestras vidas. Y continuando con lo que Pablo estaba exponiendo, les va a decir que en contraste con todas estas obras que hemos visto, está el vivir en el Espíritu, el cual produce los frutos del Espíritu. Estos se producen en los hijos de Dios, no en todos los casos, a medida que permiten que el Espíritu Santo dirija y guíe sus vidas, a medida que van leyendo y profundizando en la palabra de Dios, y a medida que lo buscan en oración y tratan de vivir agradándole a Él. Es un compromiso continuo de permitir que el Espíritu Santo dirija nuestros pensamientos, acciones y actitudes, que no aptitudes, sino actitudes. Es decir, si yo como cristiano no oro, no tengo mi tiempo de intimidad con el Señor, de buscarlo en oración, no leo su palabra, por lo tanto, no sé lo que Dios quiere para mi vida. Y en definitiva, pasan los días y soy, como se dice, un cristiano dominguero que viene a la iglesia, se sienta, oye, se va, domingo siguiente viene a la iglesia, se sienta y se va. Y no tengo una relación personal con el Señor, déjame decirte que no estás viviendo en el Espíritu. Y si queremos que estos frutos se vean en nuestras vidas, tenemos que vivir en el Espíritu. Cuando vivimos en el Espíritu, buscamos alinearnos con los valores y con estos frutos que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, como el amor, la paz, la paciencia, etc. Esto significa que nuestras decisiones y nuestras interacciones con los demás y la forma en que nos comportamos van a reflejar estos frutos. ¿Y cuáles son estos frutos? Pues primeramente, y yo creo que es el más importante y el más característico de un cristiano, es el amor. Un cristiano sin amor no es nada. Y no cualquier tipo de amor, porque no sé si lo sabéis, hay 4 tipos de amores y el pastor me va a tener que ayudar porque está el amor epitimia, el amor eros, el amor ágape, que es el que trata aquí, y el cuarto, ¿qué era? Filial. El amor del que está hablando aquí Pablo concretamente es el amor ágape, el cual va más allá de los sentimientos o emociones superficiales que podamos tener por una persona. No depende de que la persona amada pueda ofrecerte algo a cambio, sino que es un amor basado en la elección, la entrega y el compromiso hacia esa persona. Es un amor que busca el bienestar y el beneficio de los demás sin esperar retribución o recompensa. Es el fruto que más se tiene que ver en nuestras vidas, el que nos caracteriza. Y es el fruto gracias al cual hoy podemos ser salvos y podemos estar aquí. ¿Por qué? Porque Jesucristo se sacrificó y murió en esa cruz por amor ágape
hacia toda la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Si Él no hubiera tenido ese amor ágape y hubiera esperado algo de nosotros a cambio, mal lo llevaríamos. Segundo fruto, el gozo, que es alegría y llenura, pero no es simplemente una emoción pasajera basada en las circunstancias externas. Por ejemplo, me toca la lotería, estoy contento, eso no es gozo, eso es alegría, eso te dura un momento puntual. Y es más, mejor lo que quieras que cuando pase un tiempo estás incluso peor que como estabas al principio antes de que te tocara la lotería. El gozo es más bien una actitud o un estado del alma que trasciende cualquier situación que pueda haber a tu vida. Puedes estar rodeado de problemas, de dificultades, que es esa alegría, ese que siempre te acompaña. Paz, o lo que es lo mismo, calma, tranquilidad, serenidad de la mente y del corazón, fundado en el conocimiento de que todo anda bien entre el creyente y Dios y que todo en la vida está bajo el control y soberanía de Dios. Yo no sé ustedes, hermanos, pero qué paz tan grande cuando tú tienes una relación personal con el Señor, cuando tú tienes, por decirlo de alguna forma, la conciencia tranquila, porque sabes que pasas tiempo con Él, que Él está contigo, que Él controla todo lo que pasa a tu alrededor, que no hay cabos sueltos. Con Dios eso de los cabos sueltos no existe. Qué paz tan grande poder descansar en su presencia y en sus manos. Paciencia. Aquí he puesto el griego en algunas porque me llamaban bastante la atención. Macrotumia, que combina dos términos griegos, que es macros, que significa largo, y tumos, que se traduce como ánimo o espíritu. Es decir, juntos forman la palabra largo ánimo o largo espíritu, y se refiere a la capacidad de mantener la calma, la compostura y la tolerancia en situaciones difíciles frente a personas que causan molestia. Eres molesto, da igual, te tengo paciencia, hermano. Esta paciencia no es simplemente esperar pasivamente, ¿no? Como dicen las personas del mundo, ¿no? Que dicen, no, yo tengo paciencia esperando que llegue un hecho, que llegue un evento, lo que sea, no. Es una actitud activa que implica controlar las emociones, mantener la calma y responder con amabilidad y comprensión a pesar de las circunstancias difíciles o desafiantes, ¿no? Cuando tratamos con personas, etcétera. Benignidad es la actitud opuesta a la dureza, a la agresividad o a la crueldad. Se relaciona con el cuidado de los demás, la consideración y la disposición a tratar a las personas con respeto, comprensión, incluso en situaciones desafiantes o conflictivas. Es una cualidad que busca la armonía y el entendimiento mutuo. Entre comillas, traduciéndolo a palabras más coloquiales, se podría traducir por tratar, obviamente, de llevarte bien con todo el mundo, ¿no? Y que en la medida de lo posible no surjan problemas. Bondad, es decir, celo por la verdad y la justicia y aborrecimiento del mal. Puede expresarse en actos de amabilidad o en la reprensión y la corrección del mal, es decir, inclinación a hacer el bien. Por lo tanto, hermano, si estás haciendo algo mal y un hermano viene y te dice, hermano, no deberías hacer esto, no te enfades con él, primeramente porque te quiere, porque ha visto que hay algo en tu vida que no es de la voluntad de Dios y te está intentando corregir, con amor siempre, por supuesto, pero también sea agradecido porque estás viendo en esa persona un fruto del Espíritu Santo, que es la bondad. Fe, confianza, convicción, lealtad y creencia en algo o alguien. Y como decía al principio de la predicación, la fe va mucho más allá de una mera creencia intelectual. Implica una firmeza interna, una confianza profunda y una entrega total basada en la convicción de la verdad o en la confiabilidad de alguien. En nuestro caso, Cristo y su promesa de una vida eterna. Mansedumbre, cualidad de suavidad, amabilidad y una disposición tranquila y equilibrada en la manera en que uno se relaciona con los demás.
no se refiere a la debilidad. O sea, tú por ser una persona mansa no quiere decir que eres una persona débil. A lo mejor tienes la fuerza, pero la controlas con humildad y reconoces siempre, de continuo, esa necesidad que aunque tengas la fuerza, eres dependiente de Dios. Y que no buscas el imponerte sobre los demás de manera brusca o arrogante. Y por último, templanza, o, lo que es lo mismo, dominio propio, es decir, la capacidad de resistir la tentación, controlar los deseos carnales y mantenerse firme en la fe. No solo se refiere, obviamente, al control de los impulsos físicos, como por ejemplo la sexualidad, sino también el dominio de las emociones, pensamientos y tus comportamientos. Es una manifestación de fuerza interior y autodisciplina que permite a una persona actuar de manera equilibrada y prudente. Y a modo personal, hermanos, yo creo que en un cristiano, de todos estos frutos, esto no lo tengo que apuntar, ¿vale? Pero se me ha venido ahora mismo, si tuviera que elegir 3, me quedaría obviamente con el amor, el cual también debería incluir mansedumbre, bondad, benignidad, paciencia, gozo, porque también debe de ser una de las características más importantes de un cristiano, que es, sea cual sea la situación que venga a su vida, lo que nos va a caracterizar es el gozo. Aunque se muera un familiar nuestro, sabemos que va a la presencia del Señor si ha creído en Cristo, y que una persona venga y te vea en esa situación con gozo, eso llama la atención. Y por último, la templanza, que es personas centradas, que no se van ni a un extremo ni se va al otro. Pablo, hermanos, nos anima a que vivamos en el Espíritu y a que hagamos uso de sus frutos sin limitación. Lo mismo que las obras, obviamente, no podemos y no debemos practicarlas, Pablo nos dice que usemos sus frutos sin limitación, una y otra vez. Cuanto más los usemos, mejor. Cabe decir, como ya hemos dicho, que aquellos que estamos en el Espíritu, como dice el versículo 24, no vamos a estar exentos de las obras de la carne, ya que hasta el día en que el Señor nos resucite y tengamos un cuerpo perfecto, seguiremos teniendo la carne física, ¿no? Esa física y la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, siempre estará la tentación rondando. Pero si verdaderamente queremos agradar a Dios y vivir en el Espíritu, debemos crucificar la carne cada día con la ayuda del Señor. ¿Y qué significa crucificar la carne? Primero, obviamente, no de una manera literal, porque entonces significa que, por ejemplo, si tenemos una discusión con alguien y nos entra lo que decía antes, esa cosa, decir no a ti mismo y controlarte. Si estamos pasando por una situación de necesidad donde no llegamos a fin de mes a casa y vemos que se nos presenta la oportunidad de coger un dinero, de coger algo, decir no a ese impulso. Si estamos viendo una película, una serie con una escena indebida, que sabéis que quiera que nos da ese regustito ver esas escenas, decir no y pasar adelante. Eso es crucificar nuestra carne. Y obviamente eso es difícil, y mucho, ya que requiere prácticamente una constante negación de nuestros impulsos, porque el ser humano funciona con impulsos, y es decir, no, de continuo. Eso es difícil y cansa. Pero te digo una cosa, ¿qué dijo Jesús en Mateo 16, 24? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No dice si alguno quiere venir en pos de mí, sígame. No, dice niéguese a sí mismo y tome su cruz. En definitiva, hermanos, Pablo va a decir a los Gálatas que tengan cuidado con lo que querían enseñar en la iglesia de Galacia, estos maestros judíos que querían imponer la circuncisión y el vivir bajo la ley. Va a exponer cuáles son los resultados de vivir en la carne, las obras de la carne, y cuál es la recompensa final de todas aquellas personas que viven bajo el dominio de la carne y de la ley. Por contra, va a animar a todos los creyentes a que vivan en el Espíritu, lo cual va a producir los frutos del Espíritu Santo,
va a animar a que se usen de continuo y a que crucifiquemos nuestra carne. Amén. Amén. Cierra tus ojos en esta mañana, hermano. En esta mañana, hermano, Dios nos quiere hacer meditar sobre cómo están nuestras vidas. Sabemos que dentro de nosotros se encuentran las dos naturalezas. Se encuentra la naturaleza de la carne, esa naturaleza pecaminosa, caída, que siempre va a tender a rebelarse contra Dios, pero también se encuentra dentro de nosotros la naturaleza espiritual, el Espíritu Santo. ¿Cuál de ellas tiene más poder sobre ti? ¿Tiene más poder quizás la carne o estás sometido al Espíritu y tiene el Espíritu más poder sobre tu vida? Quizás hay aspectos que Dios tiene que cambiar de nosotros, como por ejemplo alguna enemistad con alguien. Quizás cuando discutimos con nuestra pareja nos encendemos en ira. O por ejemplo, esa naturaleza idólatra. Quizás dentro de nosotros tenemos esa idolatría que comentaba antes de poner ciertos aspectos por encima de Dios. ¿Hay algo en esta mañana que le esté quitando el primer lugar a Dios en nuestro corazón, hermanos? Si es así, no te preocupes, hay solución. Pon a Dios primero en tu corazón. Quizás no tenemos estas obras, hermanos, que he mencionado, pero quizás sí que tenemos celos de nuestra pareja, quizás tenemos envidia de algún compañero, o ya no solo de algún compañero, sino, y peor aún incluso, de algún hermano dentro de la iglesia por el servicio que tiene, o quizás tenemos problemas de borrachera. No importa cuál sea tu problema, hermano, en esta mañana yo te invito a que tú vengas a la presencia del Señor, que estés ahí orando, que estés meditando cómo está tu vida, que tú le pidas al Señor que quite de ti todas las cosas que no son de su voluntad, todas estas obras de la carne, y que empieces a vivir en el Espíritu, a someterte a Él, a buscarlo en oración, a leer su palabra, y poco a poco vamos a ir viendo cómo estos frutos empiezan a florecer en nuestras vidas. Ríndete en esta mañana, hermano, al Espíritu Santo y vive en Él. Y poco a poco podrás ver cómo tu vida cambia, cómo aspectos que antes no podías cambiar, ahora en el nombre del Señor puedes cambiarlos. Espero, hermano, que en esta mañana el Señor haya hablado a tu vida, te haya hecho meditar, salgas de aquí bendecido y salgas con la firme convicción de tratar de vivir menos en la carne y más en el Espíritu, y por poner en práctica todos los frutos del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga en esta mañana.